Saludos compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Arnaldo Cintrón Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de San Juan, Puerto Rico. Actualmente estamos en el término Summer 2026 y estoy cursando el Laboratorio de Física 2, 1441, sección 80, modalidad online. El experimento que les voy a estar presentando es el experimento número 8 del módulo 11, el cual se titula Explorando los circuitos de RLC con sus análisis y sus aplicaciones. Y el objetivo de este experimento, pues nosotros vamos a estar analizando el comportamiento de un circuito RLC a diferentes frecuencias y medir su ángulo fase. Bien, para este experimento nosotros vamos a estar usando entonces los materiales que necesitamos es el labrador board que tenemos aquí, obviamente el breadboard, que es todo esto, los jumpers, una resistencia de 1000 ohmios, un capacitor de 100 nanofaradios o un microfaradio y el inductor de 100 milihertz. Y entonces obviamente necesitamos el programa de Spotec Labrador y el programa de Falchat de hacer circuitos, que lo vamos a ver pronto. Y este viene siendo el setup para poder entonces hacer el experimento. Esto en frecuencia 3. En la frecuencia vamos a colocar 3000 Hz o 3 kHz. Entonces la amplitud vamos a colocarla en 2.5 voltios y el offset alrededor de 800 milivoltios. Oscilloscope aquí, el rango, nos vamos para entrada de datos manuales. Nos está pidiendo entonces que el V máximo sea, los voltios máximos sean 5. Vamos a colocar aquí 5 y más negativo 5. El time window está pidiendo que sea 1 milisegundo. Vale, ok. Y ya tenemos la primera señal. AC couple, ok, sí. Le damos AC couple y ahí tenemos. Vamos a pausar esto. La primera aquí, donde llegó. Le damos el botón derecho, botón izquierdo. Le damos clic, lo dejamos el mouse apretado y lo vamos a llevar hasta abajo, esta parte aquí, hasta donde llegó, aproximadamente, claro. Vamos al tope de la primera señal y lo vamos a colocar donde cruzó la señal con el osciloscopio número 2 aquí. Y aquí entonces nos está dando todos los valores necesarios para entonces hacer la tabla. Con la tabla 1 aquí se está analizando el circuito RLC que está operando con una frecuencia de, lo vemos aquí, 3000 Hz o 3 kHz. Esa señal alcanzó un máximo antes que la otra señal, que está indicando entonces que tiene un comportamiento inductivo. La reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por el L, que viene siendo los 100, ese es el inductor como tal, los 100 milihertz. Y eso nos dio 1884.96 ohmios. Y como vemos aquí, es mayor que la de 530.52 ohmios, que viene siendo la reactancia de la capacitancia. Después se utilizó la tangente inversa para calcular el ángulo de fase teórico, que estamos teniendo entonces .9348 radianes, que experimentalmente nos dio 0.9626 y eso produjo un error de 2.98%. Aquí tenemos todos los cálculos. Si nos vamos para la segunda tabla, hacemos el mismo experimento, simplemente vemos que aquí se observa que la corriente del canal 2 alcanzó un valor máximo antes que la señal. Si vamos aquí, el amarillo alcanza un valor máximo primero que la del segundo. Aquí, a pesar de que fue mayor la de inductividad, vemos que entonces la capacitancia llegó primero a un máximo, 0.76 radianes, y el experimental de 0.790, que nos da entonces un porcentaje de error de 3%. Aquí están los cálculos también, lo pudimos
ver aquí. Vamos para la tercera tabla. Aquí está cercano a la frecuencia de resonancia. Se calculó la reactancia inductiva con el valor de 1068.14 ohmios. Vamos aquí. Y la reactancia de capacitancia con un valor de 936.21. Se supone que pues, están bastante cerca. Estos fueron los resultados que yo obtuve. Y de hecho, gracias a eso, pues tuve un error de 6.81, que es un poquito más alto en comparación a los otros resultados. Vamos entonces a la tabla número 4. Presionamos en el teclado W, trazamos la línea. Aquí iba una resistencia, presionamos la letra R para la resistencia y es que confunde. Y ahí podemos verlo un poquito más, el comportamiento como está. Bien, tenemos la primera parte de esto. Vamos a darle View in New Scope. Entonces sale este pequeño gráfico aquí. Vamos a colocarlo un poquito más grande. Le damos a la ruedita. Vamos a X and Y plots aquí. De aquí vamos a colocar los Show Voltage versus Current. Ahí lo dice, del V versus I. Eso significa voltaje contra corriente. Entonces nos va a ir creando, mira qué lindo, nos va a ir creando entonces ese pequeño gráfico. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Dame colocarle la simulación un poquito más rápido. Ahí vemos que creó un gráfico. Vamos a darle stop. Entonces vamos a buscar dónde se intersecta el voltaje en X, que viene siendo aquí, aproximadamente aquí. Entonces vamos a apuntar esos valores que nos da ahí. Aquí de nuevo nos está dando unos valores que están marcados aquí en esta tabla, y entonces nos vamos para aquí al valor máximo de X. Aquí fue donde se intersectó en X, pero ¿dónde fue el máximo? Pues fue por acá. Y vamos a apuntar todos esos valores y vamos entonces a colocarlos en la tabla. En este ejemplo dice 169, mi ejemplo fue un poquito más diferente en el que yo hice real, pero de esta manera es que lo sacamos. Así que vamos a verificar los valores en la tabla de Excel. Muy bien, en la tabla número 4 yo tengo mi ejemplo del cual estaba mencionando. ¿Ves? Aquí colocamos entonces donde comenzó donde se intersecta la gráfica en el EDX y cuál fue su valor máximo, y esos valores que están aquí nosotros los apuntamos. Entonces vamos a ir creando, vamos a ir obteniendo estos resultados de acuerdo a lo que obtuvimos. Entonces este circuito se creó la figura de Lissajous. No sé si lo estoy diciendo bien, pero pues esta es la forma que se usa para medir ángulo de fase entre el voltaje y la corriente de un circuito. Por eso estamos diciendo cómo se mide V entre I. Entonces lo medimos a una razón de 3000 kHz en este caso. Se midió el interceptor sobre el eje de X, que fue dominado en el VX, con un valor de 24.128 voltios. Lo tenemos aquí de donde lo sacamos. Aquí tenemos entonces los resultados. Entonces el valor que obtuvimos fue un valor de 29 máximo, 883 voltios, con unos radianes de 0.9348 para la fase como tal de la tabla 1. Pero entonces para la fase experimental radianes, pues 0.939 está bastante cerca, se acerca. De hecho, estuvo súper cerca. El margen de error, el porcentaje de error fue de 0.45. De la misma manera, nosotros entonces vamos a hacer los demás circuitos. Por cierto, estamos colocando aquí los gráficos. Aquí lo hizo un poquito más que se viera los circuitos con su diseño de Lissajous. Y nos dio un margen de error de 1.04 porque estamos bregando con a razón de 1000 kHz. Y pues esto está más bien también en donde tú seteas con exactitud ese cursor del mouse encima del gráfico, y esos son los valores que tú apuntas. Por eso fue que apunté los valores de esa manera, y de hecho los retraté, les tiré una foto desde mi otra cámara porque no tenía manera de cómo, si alguien sabe cómo hace un snipping o copiar una imagen sin tener que sacar el cursor, porque una vez sacas el cursor ya no puedo ver los valores. Si hay alguna manera de ver los valores donde tú coloques el mouse
pues por favor, alguien me puede dejar saber. Entonces, esas fueron las tablas 4 y 5. La última tabla, en esta, el gráfico fue diferente, se ve como lineal. Entonces, eh, en este caso se utilizó la figura de Lissajous también para medir el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente, con la frecuencia de 1.592 kHz. La resistencia, me cabe mencionar, ¿verdad? Que estábamos usando la misma resistencia, el mismo inductor y el mismo capacitor para todos los experimentos, todas las tablas, todos los gráficos. Lo que estaba cambiando era la frecuencia. En este caso, se interceptó en ese valor de 1.43, pero su valor máximo fue 120. 356, y lo vemos aquí que está bien cerca del centro del eje y su máximo está por acá. De hecho, la foto está invertida, pero tuvimos entonces aceptamos entonces los radianes de 0.00. A mí me dio 0.00950, yo lo acepto. Se calculó entonces 0.00950 radianes para terminar este. Entonces, este confirma que el circuito como tal se encontraba en condición de resonancia, donde la desfase entre el voltaje y la corriente, pues prácticamente entonces es nulo. Bien, para concluir con este experimento, yo diría que las partes que se me hizo un poquito difícil medir siempre es cuestión de cómo tú colocas los cables. Tienes que ser bien preciso. Tienes mucho margen, porque no importa dónde tú coloques el cable, después que haga contacto y no esté cruzando o haciendo un corto, pues no debe haber ningún problema. Pero siempre hay un cablecito que hay que menearlo un poquito, porque a veces los valores pues cambian drásticamente. Y pues tienes que seguir como tal con ese experimento sin fallar desde un principio. Se analizó el comportamiento de este circuito RLC, operando diferentes frecuencias, y se midió entonces el ángulo fase utilizando el osciloscopio, ya los vimos en amarillo y en azul, los dos canales, en el Spotec y Labrador como tal, y la figura de Lissajous del programa del circuito de FASAT. Y tuvo un comportamiento inductivo, capacitivo y de resonancia. Y se observó una buena concordancia, porque los valores no fueron bastante cercanos en el porcentaje en el porcentaje de error. Yo considero que fueron confiables los resultados. Entonces entiendo que se llevó a cabo satisfactoriamente este experimento. Así que muchas gracias, aquí hasta la próxima.